hoy es asepsia, antisepsia y anestesia local. Bueno, lejos de hacerles de repente un bagaje extenso de la parte teórica, me gustaría el día de hoy que ustedes se lleven cosas puntuales, lo más importante de este tema, y sobre todo con evidencia científica, actualizaciones que ustedes puedan llevar a cabo en su práctica clínica, que les sea de utilidad, ¿de acuerdo? ¿Esto es táctil? Muy bien. Este es un artículo bastante curioso, es un artículo bastante breve también, donde nos dicen que mediante una fotografía o una imagen nosotros podríamos ser conscientes de la evolución que ha llevado la medicina a lo largo de los años. ¿Qué es, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen? Antigua, muy antigua, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Dónde creen que están? ¿Qué están haciendo? Están operando, ¿no? Lo que en ese entonces podría ser una sala de quirófano tal vez, ¿sí? Y estas personas yo asumo que podría ser un grupo de médicos que estén en plena intervención quirúrgica. Esta es una pacientita mujer que está postrada en una camilla con, no sé si serán mantas estériles, pero parecen sábanas limpias, ¿de acuerdo? Asimismo, podríamos ver lo que en ese entonces podría haber sido llamado el médico anestesiólogo. Y tiene acá cerca de él un pulverizador que podría haberse llamado antiséptico en ese entonces. Estoy remontándome aproximadamente en más o menos el siglo XIX, ¿de acuerdo? ¿Qué más llama la atención? ¿Se distingue acá una imagen? Una persona, ¿no? Esta persona es un familiar de esa paciente. En este quirófano, hay que llamarle así, en este quirófano se encuentra el familiar esperando el término de la intervención quirúrgica. Si hacemos nosotros una comparativa entre nuestra época actual, ustedes ya me dicen que ya han visitado hospital, ¿cierto? Si hacemos una comparativa, ¿qué llamaría la atención, chicos? Evidentemente todas las cosas han cambiado. Si nosotros entramos a una sala, a un centro quirúrgico, jamás podríamos visualizar esto ya. O sea, médicos vestidos tal vez con su ropa que van en la calle, ¿no? Sin ningún tipo de protección ni bioseguridad. Pacientes, solo con, esto debe tener una torbillita con éter, con cloroformo, que está a la mala, siendo dormido ese paciente. Muchas de estas complicaciones en esa época son muertes por un dolor que no se podía tolerar, muertes por infecciones debido a la falta de asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo? Entonces, así comenzó la medicina en aquellos años, chicos. ¿Ah? Y eso es lo importante de esta imagen. Todo lo que nos dice cómo es que a lo largo de los años hemos ido avanzando en demasiados aspectos, tanto quirúrgicos, epidemiológicos y etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, hablando de me moví un poquito creo la diapositiva, hablando un poco de historia, solo cosas puntuales, tenemos que, por ejemplo, personas bastante importantes ya estaban como que vislumbrando que era importante identificar ciertos patógenos y que estos patógenos propiciaban las enfermedades, las infecciones, ¿de acuerdo? Había gente que de repente comenzaba a hervir ya las herramientas que se usaban mucho más adelante para ciertas curaciones, ciertos cortes quirúrgicos, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí a la madre de la enfermería moderna también, que hacía mucho hincapié a la importancia de la limpieza ambiental y a la higiene del personal médico en la prevención de infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que a partir del año 1818 ya se comienzan a generar nuevos conceptos. Hemingway, él observaba que había pacientes en el área de ginecobstetricia que recién habían dado a luz, por parto vaginal seguramente. Entonces comenzó a evidenciar que días posteriores estas pacientes comenzaban a hacer una fiebre, que la llamó fiebre puerperal. De repente los ciclos más avanzados ya que están llevando gineco podrán entender esto un poco mejor. Entonces, ¿qué pasaba? Comenzó a identificar que el personal médico en general, ya sea las parturientas, como las llamaban antes, o de repente los ginecólogos, comenzaban a hacer tacto vaginal como llegaban al hospital, ¿de
acuerdo? Con manos sucias, sin ninguna medida de asepsia ni antisepsia. Entonces vio que estas pacientitas a los días se complicaban con infecciones. ¿Qué es lo que hizo? Comenzó a hacer un protocolo de higiene donde el médico a cargo de esa paciente comenzaba a lavarse las manos con cepillo, con unas sustancias que todavía no estaban bien identificadas, ¿de acuerdo? Entonces ya estableció un lavado quirúrgico en su institución y vio grandes resultados. La tasa de infección puerperal comenzó a descender. Posterior a eso, también se comienzan a generar varios antisépticos, ¿de acuerdo? Estos aerosoles que eran pulverizados después en frasquitos. Después también se comenzaron a conocer métodos de desinfección como por ejemplo, de esterilización, perdón, como la autoclave, ¿ya? Y finalmente también tenemos la aparición de los guantes quirúrgicos. Antes se operaba así nada más. Escasamente se lavaba de repente las manos al inicio de una intervención. Entonces, estos son hitos importantes que marcan de repente un sentido en lo que hoy llamamos asepsia y antisepsia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ya remontados en la actualidad, nosotros podríamos preguntarnos, entonces, si ya hemos avanzado tanto, ¿por qué se siguen produciendo las infecciones? ¿Por qué creen? Existe un término bastante estudiado también en epidemiología que se llama cadena epidemiológica y consta de 6 eslabones, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el agente infeccioso, luego tenemos el reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada, huésped susceptible o susceptibilidad del huésped, y se dice que en el tema de las infecciones, de la generación de la enfermedad, es un punto clave justamente la intervención a este nivel, en los mecanismos de transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, si yo de repente interrumpo este eslabón y no dejo que se genere esta cadena epidemiológica, lo que voy a hacer es disminuir la tasa de infección, porque yo lo que voy a hacer es evitar que se propague de un huésped a otro la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo elimino ese eslabón? Con los métodos de higiene de manos, desinfección, limpieza y esterilización. ¿De acuerdo? Ay, yo estoy que me voy a la laptop. Nada más. Bien, entonces definamos puntualmente lo que es asepsia y antisepsia. Según la CDS, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y la OMS, que ustedes la conocen muy bien, la asepsia es la prevención del contacto con microorganismos, es el conjunto de técnicas y prácticas destinadas a mantener áreas materiales, equipos o tejidos libres de agentes infecciosos. Asepsia sin microorganismos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la antisepsia? Es el proceso o es el procedimiento mediante el cual se aplican sustancias antisépticas para inhibir o destruir microorganismos en tejidos vivos, reduciendo el riesgo de infección. ¿De acuerdo? Es el uso lo más común de sustancias químicas que se llaman, ¿cómo se llaman? Antisépticos. Vamos a ver que también existe la terminología de desinfectantes. ¿De acuerdo? Eso como definiciones clave, chicos. Me pidieron que hable acerca de los principios de la asepsia y antisepsia en el servicio de urgencia. Asumo porque quieren orientar más o menos la charla a una práctica mucho más clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante mencionar justamente esta área? ¿Por qué? Porque ustedes han visitado los hospitales, han visitado el servicio de emergencia, supongo, y han visto que hay una alta rotación, hay incluso hacinamiento muchas veces. Dependiendo de los turnos, tal vez hay turnos más choclos que otros, es cierto, ¿de acuerdo? Pero hay alta exposición a situaciones potencialmente sépticas. Hay muchos microorganismos por todos lados, ¿de acuerdo? Hay también gente que tiene diferente procedencia, gente que viene de la sierra, de la selva, etcétera, y que tiene diferentes niveles de colonización bacteriana, ¿de acuerdo? Además, también en esta sala de urgencia o emergencia, ¿qué es lo que pasa? Se intervienen y se realizan procedimientos invasivos, ¿cierto? ¿Cuáles son los procedimientos invasivos? No
Hay los sencillos, hay los complejos. ¿Colocar una vía periférica será un procedimiento invasivo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Realizar una curación de una herida, una sutura, ¿será un procedimiento invasivo? Sí, chicos, todo eso es un procedimiento invasivo, ¿de acuerdo? Y justamente este es el área donde más se ve estos procedimientos. ¿Qué más? Y bueno, el médico tiene que estar capacitado, generalmente, pues, ¿quién está en emergencia? El emergenciólogo, ¿cierto? Debe estar capacitado para tener esa capacidad resolutiva y esa mente ágil y un poco estoica también para poder llevar la atención de calidad de los pacientes que llegan a esa área. Y por lo tanto, también debe de tener un conocimiento amplio en lo que es el protocolo de manejo de asepsia y antisepsia. ¿Por qué? Porque ya ven que esta área es clave para justamente la generación de infecciones en los pacientes. Y no solo en los pacientes, sino que también en todo el personal de salud. ¿Sí? Muy bien, entonces, se podría decir que la práctica clínica, en la práctica clínica lo que vamos a hacer es garantizar la ejecución de los protocolos que existen actualmente en nuestro medio, en la institución, incluso a nivel nacional e internacional, sobre la asepsia y antisepsia, y que esto me va a garantizar un entorno seguro, tanto para el paciente, ya dije, como también para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este cumplimiento de protocolos? Básicamente, 5 puntos claves, ¿de acuerdo? Uno es la higiene de manos. Siguiente, uso de barreras y equipo de protección personal. ¿A qué hace alusión el uso de barreras, chicos? Los guantes. Guantes, por ejemplo. ¿Qué más conocen? Gorro, mascarilla, las gafas y el EPP, ¿cierto? Ese EPP que se hizo famoso con la época del COVID, en plena pandemia, ¿no? Muy bien. Manejo de dispositivos invasivos con técnica aséptica. Quiere decir que nosotros hasta para poner una vía periférica, que veo que algunos no sabían que eso es un procedimiento invasivo, tenemos que tener también esterilidad, higiene, es decir, asepsia y antisepsia para evitar que eso se vaya a complicar posteriormente por una infección o una proliferación de gérmenes, ¿de acuerdo? Además, tenemos el control ambiental y de superficies. Nosotros, evidentemente, cuando estamos en un entorno que está ventilado, que es amplio, donde de repente hay un tránsito natural, algo fluido de las personas, yo creo que no habría mucho problema. Si lo comparamos de repente con un ambiente donde hay hacinamiento, habitaciones cerradas, falta de ventilación, de iluminación, entonces, evidentemente, pues, ¿dónde creen que va a ocurrir más infecciones? En un ambiente cerrado, ¿no? Con mucha gente. Y bueno, lo último es la capacitación continua del personal de salud, ¿ya? En general, y eso es válido también para los estudiantes de medicina, y además la institución debe de, cada cierto tiempo, realizar evaluaciones y monitoreo, lo que se conocen como auditorías. Cuando ustedes vayan al hospital, va a ser muy común que cuando estén por sala de operaciones, venga un equipo de calidad, seguramente presidido por una enfermera, y les diga, a ver, estudiante de medicina, ¿de qué año eres? ¿De qué universidad? Ven, te voy a evaluar lavado de manos. Lávate las manos, te vas a poner tu notita, ¿ya? Eso es bastante habitual en los hospitales, y de repente más que a uno ya les ha pasado. Muy bien. De todos esos 5 puntos que yo les estaba hablando hace un ratito, me interesa mucho centrarme en la técnica de lavado de manos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la técnica de lavado de manos? Hay demasiada evidencia científica ya que nos habla que de todos los puntos que hemos tratado de los protocolos internacionales, esta técnica es la más importante, chicos. Es la que más se asocia a disminución de incidencia de infecciones hospitalarias, ¿de acuerdo? Es la intervención más costo efectiva y de mayor impacto en la seguridad del paciente, ¿de acuerdo? ¿Cuesta mucho lavarse las manos? Lo más barato que hay. Bueno, se gasta de repente en los insumos por ahí, ¿no? Pero, a nada. ¿Y qué nos dice la OMS entonces al respecto del lavado de manos?
Se previene más del 50% de las infecciones, chicos, solo con lavarse las manos, ¿de acuerdo? Entonces, y la evidencia científica para un lavado de manos, cuando uno de repente está en el hospital y no tiene las manos evidentemente contaminadas, o sea, puedo ser yo de repente en estos momentos, la mejor solución científicamente comprobada es la hidroalcohólica, ¿de acuerdo? En ciertas situaciones clínicas que seguramente las voy a mencionar. Esta solución hidroalcohólica puede ser alcohol etílico del 60 al 80% o alcohol isopropílico del 60 al 70%, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver que la evidencia nos dice que actúa mucho más rápido que el lavado con agua y jabón, ¿de acuerdo? También tiene mayor reducción logarítmica de bacterias, tiene mejor adherencia del personal porque es una técnica bastante sencilla, reduce significativamente infecciones asociadas a las atenciones de salud y produce menos irritación cutánea cuando contiene ciertas sustancias añadidas, de repente como un suavizante o algo que a veces les colocan para que huela rico, de repente el alcohol en gel lo han olido a veces. Eso tiene un pequeño suavizante que ayuda a que se irrite mucho menos la piel, ¿de acuerdo? Y bueno, para un lavado simple con esta solución de hidroalcohol, necesitamos simplemente de 20 a 30 segundos, chicos. Es decir, de repente yo agarré una superficie que pareciera estar contaminada o no, y se me ocurre de repente echarme alcohol o alcohol en gel, y me lavo, me froto aquí hasta que se evapore 30 segundos y ya está. Aliviané mi carga bacteriana y está demostrado. Está demostrado. ¿De acuerdo? Ahora, no vayan a querer hacer el lavado quirúrgico con esta técnica porque hay varios tipos de lavado de manos. Hay varias situaciones especiales para cada lavado de manos. Habrán escuchado el lavado, por ejemplo, clínico. Habrán escuchado el lavado de manos quirúrgico, ¿cierto? Entonces, en el lavado clínico se tiene que más o menos tomar de 40 a 60 minutos. La técnica es frotar las manos enérgicamente en la parte palmar, dorsal, la interdigital, las uñitas, el dedo pulgar y también a nivel de la muñeca. Hasta ahí llega el lavado clínico, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el lavado de manos quirúrgico. O sea, ¿cuándo lo empleo? Por ejemplo, antes de entrar a la sala de operaciones, yo tengo que tener más o menos un protocolo de lavado de manos. Acá está el código escaneado, que es el protocolo de la OMS, y este es el protocolo de la guía del MINSA del año 2016, que es la última en realidad. Y nos establece todos los pasos a seguir con imágenes, y nos establece también una cosa bastante importante, que es mínimo el lavado de manos, tendría que hacerse de 3 a 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? No menos, ni más, porque no tiene evidencia científica de que mejore la disminución de la carga microbiana, ¿de acuerdo? Muy bien. Y con respecto al lavado de manos, nos hablan de que hay momentos, ¿no? 5 momentos importantes para ejecutarlo. ¿Cuáles son? Antes del contacto directo con el paciente. Digamos, si yo voy a atender en un consultorio, me presento, soy la doctora tal, especialista en tanto, voy a atenderlo acá, y le doy la mano. Yo le daría la mano sucia a mi paciente. Antes de atender y tener contacto con el paciente es el primer momento del lavado de manos, ¿de acuerdo? El segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, luego, después de la exposición de líquidos o fluidos corporales, como es evidente. 4, después del contacto con el paciente, y 5, después del contacto del entorno del paciente. Muchas veces, si estamos en emergencia, por ejemplo, atendiendo a un paciente, le estamos haciendo un triaje, por ejemplo, ¿no? Viene un paciente que se mareó, de repente tuvo, no sé, algún vértigo, lo que se me ocurre, y ustedes tomaron funciones vitales. ¿Ustedes cómo creen que esté ese manguito que insufla la presión? De paciente, con este calor que hace, del sudor pasándose de paciente a paciente, y luego ustedes agarran ese manguito, luego se agarran la cara, ¿cómo creen que está? Súper contaminado, ¿no?
Entonces, mínimo, después que yo agarro todos esos insumos, tengo que desinfectarme la mano con el método que les hablé al inicio, por lo menos alcohol. Si tienen alcohol en solución o alcohol en gel, está bien, mínimamente, ¿de acuerdo? Muy bien, el otro punto a tratar es la preparación del campo estéril. ¿Qué es el campo estéril? Son el conjunto de medidas que van a estar destinadas a crear un área libre de contaminación microbiana antes y después de un procedimiento invasivo. Lo más chiquito de repente que se me ocurra es la colocación de una vía periférica. ¿Ustedes han visto? ¿Quiénes han canalizado ya vía periférica? ¿Nadie? Están tímidos hoy día. Ya. Por ahí un gatito que ha canalizado. Ya pronto van a canalizar, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que incluye este campo estéril? Lo primero es la preparación de la piel del paciente, ¿de acuerdo? Evidentemente, pues, con métodos de asepsia y antisepsia. Lo segundo es la preparación del entorno. Ustedes ven, por ejemplo, en esta imagen, este entorno está limpio, está ordenado, está con todos los insumos que de repente necesitan para ese tipo de intervención, que aparentemente es algo bastante sencillo, ¿ya? Después de eso, una vez que el personal ya está con su EPP, o sea, con todos sus insumos de bioseguridad, ya se procede a la colocación de los campos estériles. Los campos estériles, chicos, tienen también un método de colocación. No es que uno va, estira por acá, estira por allá y se acabó, ¿no? Hay que hacerlo de manera ordenada, con movimientos bastante precisos, de tal manera que evitemos contaminar estos campos que están estériles. Es más, nosotros deberíamos primero saber abrir esos campos estériles que generalmente vienen envueltos con zonas de precintos con seguridad, ¿ya? Y evidentemente, pues la técnica séptica del operador, que es una de las primeras cosas que tienen que hacer, ¿no? Mínimamente lavarse las manos para hacer sus procedimientos, ¿ya? Muy bien. Entonces, para la preparación de la piel, nosotros vamos a tener muchas sustancias que se conocen como antisépticas, que lo vamos a ver más adelantito en un cuadro resumen, ¿de acuerdo? Pero nuevamente, ¿qué nos dice, chicos, la evidencia científica? La evidencia científica ya nos habla a partir del 2020 en adelante que el mejor antiséptico para preparar la piel es la clorhexidina, del 2 al 4%, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice porque hay una mayor reducción logarítmica bacteriana, sobre todo esto que no tienen otros, que es el mayor efecto residual, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues una menor tasa de bacteriemias asociadas también a la colocación de catéteres, ¿ya? ¿Cuál es la opción? Vamos a ver más adelante que hay otra parte de la clorhexidina, las soluciones yodadas, de repente el alcohol, ¿ya? Pero si nosotros tenemos en nuestra institución, ¿cuál escogerían? Clorhexidina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la técnica correcta para preparar la piel, chicos? Primero, que nosotros debemos estar con las manitos limpias, ¿ya? Segundo, tenemos que calzarnos guantes estériles para tocar una mano que está de repente con una herida, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar este antiséptico con una fricción no tan fuerte y vamos a limpiar de adentro hacia fuera, sin regresar nuevamente hacia la parte central. De adentro hacia afuera y boto, de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Y evidentemente también pues no vamos a de repente estar curando porque yo los veo incluso cuando son internos que ustedes limpian su herida y luego están soplando ahí, o sea, no chicos, y tampoco echándole airecito porque le ardió, no, tampoco, eso es foco de contaminación. Muy bien, y si se trata de una herida quirúrgica, algo que es en sala de operaciones se recomienda limpiar una zona con un diámetro de 10 centímetros aproximadamente, a la herida donde se va a hacer la incisión, ¿ya? Y bueno, estas son, en realidad, son metaanálisis que nos habla de la comparación que hay entre las sustancias de clorhexidina y las sustancias yodadas, como el yodo povidona, que es muy, muy frecuente en nuestros hospitales, ¿ya?
Felizmente, por ejemplo, en mi hospital, en el regional, sí tenemos ambas. A veces escasean una que otra, pero tenemos ambas. Entonces, si mi evidencia científica me está respaldando el uso de clorexidina, ¿yo voy a pedir yodo? No, evidentemente me quedo con esto. ¿De acuerdo? La preparación del entorno. Desinfectar superficies antes del procedimiento, minimizar el tránsito de personas, evitar corrientes de aire innecesarias, mantener equipos organizados. ¿Qué es lo que vemos acá, por ejemplo? ¿Será correcto? ¿Estará bien? ¿Le damos un check? ¿No? No le damos un like, chicos. Porque él de repente tiene buena intención, el muchacho. De repente, quiero pensar. Pero, ¿ustedes creen que esta mesita así de comer será propicia para la curación de herida? Tu manito así sucia, sin guantes estériles, ¿estará bien? No, ¿verdad? Entonces, acá no está en un área estéril, no tiene campos estériles tampoco, por lo tanto, no le damos un like. Acá, por ejemplo, es personal de la Cruz Roja, se supone que está ayudando al paciente. Está tratando de hacer una curación en la calle, por lo que entiendo en esa imagen. ¿Será ideal? Hay situaciones que realmente lo amerita, seguramente, ¿no? Como primeros auxilios. Pero no es lo ideal, chicos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que tenemos que minimizar el tránsito de personas, evitar corrientes de aire, contaminantes, y ahora que el medio está tan contaminado con tantos humos, entonces no es lo correcto. ¿De acuerdo? La colocación de campos estériles es un poco lo que les había hablado. Primero les van a dar estos campos que van a estar envueltos con indicadores incluso. Se hable de manera correcta, de tal manera que la parte interior no sea contaminada. Luego uno se tiene que calzar para manipular todo el contenido de estas torundas gigantes. Uno se calza material estéril, bata estéril, guantes estériles y todo el EPP completo, de acuerdo a la complejidad de la intervención o lo que se quiera hacer con el paciente, y luego ya se colocan los campos estériles de manera ordenada y organizada, ¿de acuerdo? Muy bien, en cuanto a los antisépticos, ¿qué son los antisépticos, chicos? Son ¿Qué son los antisépticos? sustancias que matan microorganismos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ah? Así es. Antiséptico y desinfectante son cosas bastante diferentes, pero como que tienen en común que son sustancias químicas, ¿ya? Sustancias químicas que se aplican, en este caso de los antisépticos, en el ser humano, tanto en piel y mucosas. ¿Para qué? Para disminuir toda la carga bacteriana, ¿de acuerdo? Y no solo bacteriana, vamos a ver qué otras cargas. Y bueno, en esta parte les he visto, bueno, este es un artículo bastante interesante donde me presentan una tabla a modo de resumen con los puntos bastante claves que por ahí a veces suelen venir en los exámenes, ¿ya? De aquí para allá, no se vayan a confundir, estos son antisépticos, pero de acá para acá son desinfectantes. ¿Cuáles son los antisépticos que conocemos? Primero, alcohol, clorexidina, compuestos yodados y peróxido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Esos son los antisépticos que conocemos, que se colocan en piel y mucosas en los pacientes, ¿ya? La clorexidina, que es el gol estándar, es el más recomendado actualmente, tiene un espectro de acción, miren a qué nivel. Mejor que los demás, pero no contra esporas, ¿de acuerdo? Esa es la limitación. ¿Cuál es la diferencia con el mejor desinfectante que existe en nuestro medio? Presten atención acá. Este es el glutaraldehído, ¿de acuerdo? Es un desinfectante que se puede aplicar a materia inerte. Por ejemplo, si yo hago un procedimiento endoscópico o una CEPRE, ¿ya? Utilizo una duodenoscopio, que es ese tubito que le meten por la boca, ¿sí? ¿Lo han visto alguna vez? Y entonces eso, imagínense, con toda la secreción del paciente está contaminado, ¿no? ¿Vamos a meterlo así sucio a otro paciente? Imposible, tenemos que desinfectar. Entonces, las estructuras o algunos materiales que no pueden ser sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo el autoclave, son sometidos con esta sustancia del glutaraldehído. ¿Qué es lo que mata? Miren,
El espectro de acción es bacterias, hongos, virus, micobacterias y esporas. ¿De acuerdo? Esto es desinfectante y estos son antisépticos. ¿Ok? Muy bien, entonces a la hora de elegir un antiséptico yo tengo que tener en cuenta el espectro de la actividad antimicrobiana, cuál es el tiempo que tarda en hacer el inicio de la acción, o sea, su efecto, cuál es el efecto residual, cuál es la interferencia del material orgánico con la actividad del antiséptico, cuáles son los efectos secundarios a nivel local y sistémico, y cuál es la compatibilidad con otros antisépticos. Y evidentemente también el tema de precio es bastante importante, ¿de acuerdo? Entonces, acá, adicional a lo que ya se les había presentado, hay un cuadro que compara tanto el periodo de latencia, que es la velocidad de inicio, como la actividad residual. Excelente para la clorexidina, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces este es un resumen que se hizo con respecto a los aspectos claves del alcohol, chicos. Acá está el mecanismo de acción, que es lo que hace, reduce la tensión superficial, desnaturaliza las proteínas y destruye la membrana celular, ¿de acuerdo? ¿Dónde está indicado? ¿Ustedes cuándo han visto que se utiliza el alcohol, chicos? ¿Han visto a las enfermeras que cuando colocan su vía, limpian con una torumbita estéril y alcohol? ¿Han visto a los técnicos de laboratorio que cuando toman muestra, aparte de hacer su ligadura, limpian con algodoncito de alcohol? En esos tipos de procedimiento, por ejemplo, está usado el alcohol. Y para el lavado de manos, que también lo hemos hablado, recomendado, ¿cierto? ¿Cuáles serían las precauciones que hay que tener en cuenta con este antiséptico? Uno, que se aplica en zonas que están, donde está la piel sana, ¿de acuerdo? No se debería aplicar en zonas donde hay demasiada irritación, demasiada inflamación, porque evidentemente va a empeorar el cuadro, ¿ya? No es preciso frotar, el alcohol se evapora, acuérdense, es volátil, ¿de acuerdo? Y además hay que tener en cuenta la toxicidad del alcohol isopropílico, que es de 2 veces superior a la del etanol, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante para los compuestos yodados, chicos? Acá está el mecanismo de acción, lo pueden ver, las indicaciones es básicamente para lo mismo del alcohol, pero hay que tener mucho cuidado para los pacientes, porque el yodo en realidad es una sustancia que genera bastante hipersensibilidad. Hay pacientes que no toleran el yodo, hasta puede llegar a ser un shock séptico por compuestos yodados. Entonces, mucho cuidado en esos pacientes. Además, la evidencia también nos dice que hay que tener cuidado en los pacientes neonatos. ¿Qué es un neonato? Es un recién nacido, desde el día 1 hasta los 28 días, ¿de acuerdo? Prácticamente menos de un mes. En mujeres embarazadas y lactantes se debe evitar el uso de forma prolongada. ¿Por qué? Porque este yodo va a atravesar la barrera hematoplacentaria, ¿de acuerdo? Y puede llegar al feto. Y en las mujeres que lactan y que son sometidas varias veces o un tiempo prolongado a estos compuestos yodados, ¿qué pasa? Comienzan a excretar a través de la leche y obviamente el niño lo consume también, siendo peligroso y enfermo. En los pacientes que cursan con una quemadura con un porcentaje mayor de 20% de superficie corporal, tampoco se indica este medicamento, este antiséptico, y pacientes con insuficiencia renal, hepática, trastornos tiroideos y pacientes que consumen litio. Tanto los compuestos yodados como la clorexidina hay que tener mucho cuidado de no ser administrados en todo lo que es ojos ni mucosa oral. Por ejemplo, cuando doy anestesia a los pacientes que son sometidos con rinoplastía, generalmente los cirujanos plásticos suelen usar bastante yodo en cara, ¿no? Como método antiséptico. Entonces, imagínense que el yodo comience a ingresar por las narinas y llegue a fosas. Imagínense que ese yodo o clorexidina ingrese a lo que son escleras y córneas. ¿Qué pasaría? Quemaduras. El paciente podría perder la vista, y ha pasado, chicos, ha pasado. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros los anestesiólogos de que cuando están haciendo su antisepsia en el rostro de los cirujanos plásticos, tenemos que hermetizar bastante bien los ojitos, la boca y la nariz, ¿de acuerdo?
Ahí está. Muy bien, anestésicos locales, chicos, es el último punto que se me solicitó hablarles. En realidad, si me pongo como anestesióloga a contarles todo anestésicos locales, me voy a demorar toda la mañana. Hay muchas cosas interesantes que decir. Sin embargo, les traigo las cosas puntuales que a mi criterio les van a servir mucho en su práctica clínica. ¿De acuerdo? Los anestésicos locales son fármacos que lo que van a hacer es inhibir la propagación del impulso nervioso. ¿De acuerdo? Para que duela, tiene que haber un estímulo y un impulso nervioso que lleve la información al cerebro, para que uno lo interprete como que, ay, me dolió, ¿cierto? El mecanismo de acción de los anestésicos locales es inhibir de forma reversible los canales de sodio dependiente de voltaje. Y si nosotros no permitimos con este anestésico local que el sodio que está en el extracelular ingrese al intra, no hay el cambio de potencial de acción, ¿cierto? No hay el cambio, no se genera el potencial de acción, no hay propagación eléctrica, no hay potencial. ¿De acuerdo? Sí. ¿Impiden la conciencia del paciente? No. Se administra el anestésico local y el paciente está despierto, está consciente. ¿De acuerdo? Muy bien. No les pienso hablar tanto acerca de la estructura química, pero sí es importante que la reconozcan, chicos, porque gracias a esta estructura química nosotros podemos diferenciar entre los dos grupos grandes de los anestésicos locales, es decir, los aminoamidas o las amidas y el grupo de los ésteres, ¿de acuerdo? Quiero que se quede en su cabecita que este es el grupo hidrofílico, ¿de acuerdo? Este grupo benceno se llama grupo hidrofílico. ¿Y para qué me sirve ese grupo hidrofílico, chicos? Esto se relaciona mucho con la liposolubilidad del anestésico local. Y mientras más liposoluble el anestésico local, mayor potencia farmacológica. ¿De acuerdo? Luego tenemos el enlace, que esto me diferencia entre amidas y ésteres. Tenemos la cadena intermedia y tenemos el residuo de la amina. ¿Ya? Cada uno va a tener una importancia clínica, por eso es importante que sepan ustedes reconocer una estructura química del anestésico local. Entonces, tenemos el grupo de los ésteres, chicos. El grupo de los ésteres es mucho más conocido antiguamente porque fueron el primer grupo que se descubrió, ¿de acuerdo? Ahí tenemos compuestos como la cocaína, la procaína, la tetracaína, que actualmente yo particularmente nunca he usado. ¿De acuerdo? Eso ya era de tiempo atrás. Pero ¿qué es importante aquí de este grupo de fármacos? Que se van a metabolizar a través de esta enzima que es la pseudocolinesterasa, ¿de acuerdo? Es un metabolismo bastante rápido donde la principal excreción del medicamento va a ser por la orina. Pero además tiene una particularidad. Se dice que cuando empleaban estos anestésicos locales en una época más antigua, los pacientes cursaban con muchas reacciones alérgicas, ¿de acuerdo? Incluso algunos morían por shock anafiláctico a causa de estos anestésicos locales tipo ésteres. ¿Y por qué? Porque en su metabolismo tenía un metabolito que se llama ácido amino parabenzoico, el famoso PABA. Y ese es el compuesto responsable de las alergias en estos pacientes que les aplicaban estos ésteres, ¿de acuerdo? Felizmente, por eso les decía en un inicio, felizmente ya este grupo no es usado actualmente, ¿de acuerdo? Pero ahí se los presento. Los que de repente me interesan un poquito más es el grupo de las amidas, porque ese sí lo tenemos en el medio, ese sí lo van a usar ustedes probablemente día a día cuando estén en su internado, en sus serums, o ejerciendo pues la especialidad que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, estos anestésicos en general lo podemos usar en diversas vías, que ya lo voy a explicar en un ratito. Sí se van a metabolizar a nivel del hígado y es un poquito más lento este metabolismo si lo comparamos con los ésteres. Y además
Les presento un cuadrito para que puedan acordarse, porque incluso vienen en los exámenes de residencia, en el examen del ENAM, qué fármacos son del grupo éster, qué fármacos son del grupo amida, y se olvida. Todo lo que suena viejo, la caína, la procaína, esos son ésteres, chicos, ¿ya? Y este grupo, la mepivacaína, la etidocaína, lidocaína, todas las caínas son del grupo de las amidas. En nuestro medio, les pido que se acuerden por lo menos de dos, siendo estudiantes de medicina, por lo menos de dos. La lidocaína y la Cocaína. de Tim Marín. La bupi, chicos, la bupivacaína. Por lo menos que es lo que más abunda en nuestro medio, ¿de acuerdo? Ya está llegando también la levobupivacaína, que es muy buen medicamento. Cada uno de estos fármacos, de estos anestésicos locales, tienen ciertas peculiaridades, ciertos tiempos de acción, ciertos periodos, ciertas indicaciones, pero son muy parecidos y el mecanismo de acción es el mismo, ¿de acuerdo? En este cuadro les quiero hacer hincapié, este es un cuadro extraído del Miller, que es un libro netamente de anestesia, donde vamos a ver que la potencia de este fármaco depende mucho del pK. ¿Qué es el pK? ¿Por ahí alguien ha leído el pK para los que están llevando clínicas? Potencial de ionización. ¿Tiene que ver con el pH? Por ahí escucho sí. Es el punto de equilibrio de un fármaco, se encuentra en su 50% de forma ionizada, 50% en su forma no ionizada, ¿de acuerdo? Indirectamente me habla mucho de la potencia del fármaco. Entonces, yo nada más les digo, a ver, lidocaína y les digo bupivacaína. Miren acá la lidocaína, ¿cuál es su pK? 7.8, ¿de acuerdo? Y este pK me va a decir 7.8 a comparación de la bupivacaína, que es 8.1, que es mayor, me va a decir que esta lidocaína va a actuar antes, es decir, el periodo de latencia va a ser menor, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se demora en actuar la lidocaína? De 3 a 5 minutos aprox. ¿Cuánto se demora en actuar la bupivacaína? Eso se llama periodo de latencia, chicos, ¿ya? ¿Cuál es el periodo de latencia entonces de la bupivacaína? De 15 a 20 minutos, ¿de acuerdo? Eso por el pK, por esta diferencia. Y la hidrofobicidad, para llamarlo más fácil, la liposolubilidad, tiene que ver mucho con la potencia farmacológica. Le dije en un inicio cuando vimos la estructura química de los grupos bencenos. Miren aquí la lidocaína tiene 366 a comparación de la bupivacaína, que tiene 3420. ¿Quién sería más potente? Mientras más liposoluble un fármaco, mayor potencia. ¿Quién sería más potente? Con miedo. La bupi, pues chicos, miren, se los lleva de encuentro. Esta es la lido, esta es la bupi. ¿Quién es más potente? La bupi. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es para que tengan una idea prox. Ahora, ¿cómo es que yo uso los anestésicos locales? Tengo para usarlo de diversas maneras. De repente la manera donde ustedes más van a usarlo es infiltraciones locales, ¿de acuerdo? Cuando tienen heridas pequeñitas, suturas pequeñitas que de repente les va a llegar como estudiantes en los últimos ciclos y en el internado, ustedes van a hacer uso de los anestésicos locales para infiltraciones locales, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que también es usado para anestesias regionales. Las anestesias regionales son, se dividen en un grupo también que se llama las anestesias axiales, que es del neuroeje, es decir, las raquidias, las epidurales, que por ahí habrán escuchado, ¿de acuerdo? Y también las regionales como tal, como por ejemplo, ahora está muy en boga hablar de los anestésicos locales para los bloqueos regionales ecoguiados, es decir, si yo tengo que operar a un niño, por ejemplo, porque se cayó y de repente se fracturó el antebrazo, ¿ya? Una fractura compleja, viene el traumatólogo, presenta el caso por emergencia, es una fractura expuesta, le doy sala y digo, ¿y ahora cómo manejo a ese paciente? ¿Le doy anestesia general al niño con el riesgo de que se espasme, que de repente esté con el estómago lleno? Y hacemos un bloqueo, ¿cierto? Lo puedo mantener despierto al niño y le hago un bloqueo que es ecoguiado y simplemente anestesio el brazo a
nivel del plexo braquial para que no tenga dolor en esta zona. Eso es lo que se puede hacer con una anestesia regional, ¿de acuerdo? Y bueno, acá por ejemplo estamos viendo un casito de un bebito que va a ser operado de una cirugía abdominal y se está administrando una anestesia caudal, ¿de acuerdo? Acá probablemente va a ser un neuroeje o una anestesia subaracnoidea o una anestesia raquídea, o tal vez una anestesia epidural, y acá estamos usando el ecógrafo, una sonda transductora, para bloquear el plexo braquial a este nivel, que podría ser un supraclavicular, ¿de acuerdo? Muy bien. Me parece que una de las cosas más valiosas que les voy a dejar, chicos. De repente ahorita no miden un poco la magnitud de la importancia de esta parte, porque lo que yo veo en los médicos hoy en día es que cualquiera puede usar anestésicos locales para una infiltración. No quizás para técnicas anestésicas como tal, pero sí para una infiltración porque la mayoría de médicos generales pues sutura, ¿cierto? Eso espero. Entonces, nosotros de repente subestimamos la importancia de la concentración que yo estoy administrando, de la dosis que le voy a dar al paciente. Y de repente agarro y digo, no, no quiero que le duela nada, yo soy buena gente y mi paciente se la va a pasar regio, no le va a doler, pero nada, nada. Y yo agarro, cargo una jeringa de 20 ml, digo, le voy a poner todo el anestésico para que hasta mañana no le duela. ¿De acuerdo? Hay casos, chicos, hay casos. ¿Y qué pasa? Dosis tóxica. ¿Y qué pasa? Paciente con toxicidad sistémica. Paciente terminó en paro cardiorrespiratorio reanimado y Dios sabe si va a salir. Solo porque se la quisieron dar de buena gente. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a ver que para el uso, porque en el Miller, que es el libro texto donde se saca estas referencias, nos presentan varios cuadros de acuerdo al uso del anestésico local. En este caso solo les estoy adjuntando el anestésico para métodos de infiltración, para una anestesia local, por si acaso. ¿Y qué es lo que nos dice tanto el Miller, que es como el padre de la anestesiología? Miren, la lidocaína solo nos dice que debemos usarla para estas infiltraciones locales de 0,5 a 1%. ¿De cuánto viene el frasco de lidocaína? ¿Alguno lo ha visto? 2%. 2%. Miren, cuando estén por ahí, miren, sean curiosos. La lidocaína viene al 2%, aquí en nuestro medio al menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos dice la evidencia es que la lidocaína debe ser administrada de 0,5 al 1% nada más. Y sin embargo, llenamos la jeringa de 20 con ese frasco que está al 2% y le metemos en el pobre dedo del paciente. ¿Ya? Eso para empezar. Ahora, existe, chicos, una dosis máxima. Por cada anestésico local, esto es una dosis máxima, tanto para la lidocaína y la bupivacaína. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos anestésicos locales que son lidocaína o bupivacaína simple, o también habrán escuchado seguramente que tenemos lidocaína con epinefrina, por ejemplo, de los procedimientos dentales, si alguna vez se han hecho curación o extracciones dentales, usan bastante la epinefrina, ¿de acuerdo? Y la bupivacaína también con adrenalina. Entonces, la adrenalina es un potente vasoconstrictor, por lo tanto me va a permitir ampliar un poco el rango de dosis máxima y prolongar el efecto del medicamento, ¿de acuerdo? Si es una solución simple que no tiene vasoconstrictor, la lidocaína debería durarme solo de 30 a 60 minutos. ¿Cuánto les dije que era el periodo de latencia de la lidocaína? Les estoy dando las pepas si no se acuerdan. De 3 a 5, chicos, de 3 a 5. ¿Y por qué pretendo que se queden por lo menos con esos conocimientos? Porque cuando ustedes infiltran, ni siquiera le quieren dar tiempo, no le dan su periodo de latencia al medicamento y ya están cortando al paciente y el paciente está, ¡au! 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 Porque no dejan actuar el medicamento, ¿de acuerdo? Entonces es importante que se queden con esa información. ¿Cuánto dura solo este tiempo? Salvo que lo usen con adrenalina, chicos. Dura el doble prácticamente. Y la bupivacaína dura de 120 a 240 minutos. Es más amplio el tiempo de duración. No varía mucho con adrenalina, pero sí aumenta ligeramente.
Dosis máximas, por favor, aprendas. Dosis máximas depende si es un fármaco simple o con adrenalina, ¿ya? Acá un cuadrito más chiquito, resumen, guíense solo lidocaína y bupivacaína. Si es la lidocaína sola, es de 3 a 4 miligramos por kilo de peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, digamos a 3. 3 por 60, 180 miligramos, no podría exceder de esos 180 miligramos para ese paciente. Para mí, que peso 60 kilos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, si ustedes usen o de repente vayan a usar más adelante los anestésicos, por favor, calculen sus dosis máximas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Les hablaba de un término que se llama toxicidad, chicos. Entonces, pasa que, por ejemplo, con un bloqueo regional que les hablaba, que nosotros con un ecógrafo, indicamos con una agujita especial, que es una aguja ecoguiada, administramos el anestésico. Imaginemos que es un residente que recién está empezando, que no sabe mucho del tema, y lo que hace es darle mucho más volumen, o sea, mucho más dosis de lo que necesita ese paciente. Ya se excedió y no se dio cuenta que llegó a sus dosis tóxicas. Entonces, el paciente va a tener 3 estadios, ¿se acuerdan? Ah? 3 estadios. Signos premonitorios, fases de excitación, y la tercera es la fase de depresión cardiovascular, ¿de acuerdo? Y la otra ya no la cuenta, porque, ¿de acuerdo? Y eso no es que vaya a demorar, eso es inminente, es como que signos escalonados. Primero, ¿qué podría presentar el paciente? Un adormecimiento perioral, chicos, acá. Tiene como decir, no puedo, doctora, no puedo hablar, no puedo mover la boca, siento que me pesa. Comienza a hablar así, ¿ya? Y después dice, tengo así como que un sabor metálico, como algo en la lengua. Entonces, si ustedes escuchan eso, ya corran, chicos, para su vía aérea, porque ese paciente hace paro en cuestión de minutos. Ni minutos, segundos, ¿ya? Entonces, luego que pasa la fase excitatoria, el paciente comienza a convulsionar. Movimientos tónico-clónicos, pérdida de conciencia, y luego viene ya todo lo que es falla respiratoria, falla cardíaca, paro cardiorrespiratorio y muerte del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué muerte? Porque lamentablemente el antídoto de los anestésicos locales no está disponible frecuentemente en nuestro medio. ¿Cuál es el antídoto de los anestésicos locales? Pregunta de examen de NAM. Lípidos al 20%, conocido como intralip, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿hay factores que determinan la toxicidad? Sí. Evidentemente, uno es el grado de vascularización. Mientras más vascularizado esté una zona, va a haber mucho más absorción del medicamento. Mayor tejido adiposo también aumenta y genera una absorción más lenta. El estado general del paciente también hay que evaluarlo, ¿no? De repente es un paciente que tiene inmunodepresión, tiene de repente déficit de proteínas, o sea, está desnutrido, ¿ya? La dosis de administración que les he presentado parece el cuadro también que tienen que calcular, y además les dejo también los errores más comunes en el uso de anestésicos locales para las técnicas de sutura, sobre todo, ¿ya? Lo primero, quitarle o restarle la importancia a la dosis que tenemos que calcular y hacer una sobredosificación, chicos, que evidentemente va a terminar en toxicidad sistémica con todos los síntomas que les he mencionado, ¿de acuerdo? Esto importante también, por favor, que a mí me desespera cuando yo veo que lo hacen y no aspiran. Van a administrar anestésicos locales, hincan, meten la aguja y no aspiran. ¿Por qué no aspiran, chicos? Y si hay un vasito ahí, le meten directamente al torrente sanguíneo el anestésico local, lo matan, convulsionan. ¿Qué les cuesta aspirar? Aspiren, así sea de repente una intramuscular, aspiren también, ¿ya? Entonces, aspiren, cuando pasen lento, no pasen rápido, ¿ya? Y traten de fraccionar la dosis, de repente repartiendo en el tejido, y cada 5 ml les aconsejo seguir aspirando. Meten 5 ml y aspiran, ¿de acuerdo?
hay que tener una elección correcta del fármaco. Si yo tengo un paciente con ICC, ¿saben qué es ICC? Insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada. Un paciente que de repente hace 2 días ha presentado una elevación del ST, o sea, un IMA con ST elevado, ¿ya? Si yo tengo cualquier paciente cardiópata, yo escogería como anestésico local una bupivacaína, por ejemplo. No, chicos, acuérdense también de esto. La bupivacaína es el anestésico local más cardiotóxico y la lidocaína es el anestésico local más neurotóxico, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerles un resumen de esto, es que hay que individualizar la terapia para el paciente. Hay que ver, hay que hacer un estudio exhaustivo de todos sus antecedentes, comorbilidades, hay que un poquito evaluar a qué se va a someter, qué técnica quirúrgica de repente van a emplear para que yo pueda más o menos darle un medicamento que sea de corta duración o de larga duración. De repente puedo usar coadyuvantes como adrenalina, puedo usar coadyuvantes como corticoides, por ejemplo la dexametasona, etcétera. Pero todo eso individualiza de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿De acuerdo? Y bueno, en esto que no podemos de repente trabajar mucho en nuestro medio es que no disponemos de la emulsión lipídica. Hay algunos hospitales que lo tienen, pero muy escaso. Eso ahí, si tenemos una toxicidad anestésico local, es salvavidas. ¿De acuerdo? Chicos, hasta ahí mi participación. Espero que les haya servido de algo. Adiós. Ya, ¿y por qué se quiere cambiar? Lo que me pueden dar, ¿sabes qué es? Las promociones que tenemos ahorita es, digo, mira, por ese precio, 79.90. Chicos, bueno, con eso ya despedimos a la doctora Patricia, la que nos ha dado la ponencia de la teoría número 2, y con eso también se despide CPA Sosemón y Socian SUCB. El día de mañana vamos a continuar con la clase teórica número 3, pero ahora el ambiente va a ser en el primer piso. No sé si han visto que hay un auditorio, tal vez se han confundido y han querido entrar ahí en vez de subir acá. Entonces, mañana nos vamos a ver ahí, a la hora también se une el cronograma, les vamos a estar un mensajito, mandando un mensajito. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos estamos viendo mañana. Cuídense.